en las sombras polvorientas de una biblioteca que el tiempo había olvidado, donde los pergaminos susurraban secretos al viento nocturno, Baruch Spinoza sostenía entre sus manos temblorosas un manuscrito que había permanecido oculto durante 1000 años. Las páginas amarillentas parecían arder bajo la luz de la vela, como si el fuego de la verdad pulsara en cada línea de tinta descolorida. Era el año 1670 y el filósofo de Ámsterdam había descubierto lo que la Iglesia de Roma había intentado borrar de la memoria humana: las tablas de Enoc, el texto apócrifo que contenía visiones tan perturbadoras que los concilios habían decidido que era mejor que la humanidad jamás las conociera. El viento nocturno golpeaba los cristales empañados mientras Spinoza leía las primeras líneas del manuscrito prohibido. Sus ojos, acostumbrados a diseccionar la geometría del alma y la ética de Dios, se encontraron con palabras que parecían escritas con fuego celestial. Enoc, el séptimo desde Adán según las Escrituras, aquel que había caminado con Dios y no había conocido la muerte, había dejado testimonio de revelaciones que hacían temblar los cimientos mismos del cristianismo. ¿Por qué?, se preguntaba Spinoza, la Iglesia había sentido tal terror ante las palabras de un patriarca bíblico. ¿Qué verdad tan demoledora contenían estas páginas que preferían condenar al olvido antes que enfrentar? La historia de la persecución de las tablas de Enoc se remontaba a los primeros siglos del cristianismo. En los concilios de Nicea, Constantinopla y Calcedonia, cuando los padres de la Iglesia forjaban el canon bíblico como herreros divinos, el libro de Enoc había sido deliberadamente excluido. No por falta de autenticidad, pues los primeros cristianos lo citaban con reverencia, sino porque sus revelaciones presentaban una cosmología que desafiaba la narrativa que Roma quería imponer. Enoc hablaba de los vigilantes, ángeles caídos que habían enseñado a la humanidad secretos prohibidos. Describía una jerarquía celestial compleja, donde la rebeldía divina no era un evento singular, sino un drama cósmico continuo. Pero más perturbador aún, presentaba una visión de la divinidad que no se ajustaba al Dios único, omnipotente y benevolente, que la ortodoxia cristiana necesitaba para mantener su poder. Spinoza comprendió que se encontraba ante algo más que un texto censurado. Era un espejo que reflejaba la naturaleza profundamente política de la fe institucional. La Iglesia no había excluido a Enoc por herético, sino porque era demasiado auténtico, demasiado crudo en su misticismo, demasiado honesto en su presentación de un cosmos donde lo divino no era sinónimo de lo moralmente perfecto. ¿No era esto precisamente lo que él mismo había argumentado en su tratado teológico político? Que la religión organizada era, ante todo, un instrumento de control social, y que las Escrituras debían ser leídas no como revelación divina literal, sino como construcciones humanas cargadas de significado simbólico y poder político. La vela parpadeó cuando Spinoza llegó a los pasajes más controversiales del manuscrito. Enoc describía visiones donde contemplaba el trono de Dios, rodeado no de serenidad divina, sino de una actividad constante, casi violenta, de seres celestiales en conflicto permanente. Los arcángeles no eran servidores obedientes, sino actores en un drama cósmico donde la rebelión y la sumisión se alternaban en ciclos eternos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel aparecían no como emisarios de paz divina, sino como guerreros en una batalla que nunca terminaba. El propio Satanás no era presentado como el enemigo absoluto del bien, sino como una fuerza necesaria en el equilibrio cósmico, el ángel de la duda que obligaba a la creación a evolucionar mediante el conflicto. Estas visiones resonaban profundamente con la filosofía espinosista de la necesidad divina. Para Spinoza, Dios no era un ser personal que actuaba por voluntad libre.
sino la sustancia infinita que se expresaba a través de todas las cosas según leyes necesarias e inmutables. En las tablas de Enoc encontraba un precedente místico para su panteísmo racional. El patriarca había intuido que lo divino no era una entidad separada del cosmos, sino la fuerza misma que animaba toda realidad. Los conflictos angelicales que Enoc describía no eran batallas entre bien y mal absolutos, sino expresiones necesarias de la tensión creativa que mantenía el universo en movimiento perpetuo. Pero ¿por qué Roma había sentido tal terror ante esta visión? Spinoza comprendió que el problema no era teológico sino político. Un Dios que actuara según necesidad natural y no por voluntad libre arbitraria, no podía ser utilizado para justificar la autoridad eclesiástica. Si la divinidad se manifestaba igualmente en todas las cosas, entonces ninguna institución podía reclamar el monopolio de la mediación divina. Si los ángeles mismos estaban en conflicto perpetuo, entonces la obediencia ciega a la autoridad religiosa perdía su fundamento celestial. Las tablas de Enoc presentaban un cosmos demasiado complejo, demasiado matizado, demasiado honesto en su presentación del conflicto como motor de la realidad, para servir a los propósitos de una iglesia que necesitaba certezas absolutas para mantener su hegemonía espiritual. El filósofo cerró los ojos y sintió el peso de los siglos sobre sus hombros. Durante más de 1000 años, generaciones de creyentes habían vivido y muerto sin conocer estas visiones que sus antepasados cristianos habían considerado sagradas. La ortodoxia había triunfado no mediante la verdad, sino mediante la supresión sistemática de la complejidad. ¿Cuántos otros textos habían corrido la misma suerte? ¿Cuántas otras voces místicas habían sido silenciadas porque presentaban una experiencia de lo divino demasiado rica, demasiado contradictoria, demasiado humana para los esquemas simplificados que el poder religioso requería? La noche avanzaba y Spinoza continuaba leyendo, fascinado por los paralelos entre las visiones de Enoc y sus propias intuiciones filosóficas. El patriarca describía experiencias místicas donde contemplaba la estructura geométrica del cosmos, donde cada esfera celestial obedecía a leyes matemáticas precisas, donde la belleza divina se manifestaba a través del orden necesario de la naturaleza. Era como si Enoc hubiera anticipado en lenguaje visionario la demostración geométrica de la ética que Spinoza estaba desarrollando en sus propios escritos. Pero había algo más en las tablas que perturbaba profundamente al filósofo. Enoc no solo describía la estructura del cosmos, sino que relataba su propio proceso de transformación espiritual. El patriarca no había recibido revelaciones pasivamente, sino que había sido transformado por ellas, convertido gradualmente de humano mortal en ser angelical. Este proceso de divinización no era presentado como un privilegio único, sino como el destino natural de toda conciencia que se abría completamente a la comprensión de la necesidad divina. ¿No era esto exactamente lo que Spinoza había argumentado en su Ética? Que el amor intelectual de Dios, la comprensión adecuada de la necesidad natural, transformaba la mente humana en algo eterno e indestructible. La amenaza que estas ideas representaban para la ortodoxia cristiana era evidente. Si la divinización era un proceso natural accesible a toda conciencia humana, entonces la mediación eclesiástica se volvía innecesaria. Si la salvación no dependía de la gracia arbitraria de un Dios personal, sino de la comprensión racional de la necesidad divina, entonces los sacramentos, la jerarquía clerical y toda la estructura de poder de la Iglesia perdían su justificación teológica.
Las tablas de Enoc presentaban una espiritualidad demasiado democrática, demasiado accesible, demasiado empoderadoras del individuo para ser tolerada por una institución que basaba su autoridad en el monopolio de la mediación divina. Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. La ciudad de Ámsterdam dormía bajo un manto de estrellas que parecían pulsar con la misma necesidad matemática que Enoc había contemplado en sus visiones celestiales. El filósofo comprendió que tenía en sus manos no solo un texto antiguo, sino una bomba intelectual que podía demoler siglos de ortodoxia cristiana. Pero también sabía que publicar estas revelaciones significaría enfrentar una persecución aún más feroz que la que ya padecía por sus ideas filosóficas. La Iglesia había demostrado durante 1000 años su disposición a utilizar cualquier medio para silenciar las voces que desafiaban su narrativa oficial. ¿Por qué la humanidad temía tanto a la verdad? Esta pregunta martillaba la mente de Spinoza mientras contemplaba las estrellas. ¿Por qué preferían las certezas cómodas de la fe ciega antes que la aventura peligrosa del conocimiento? Las tablas de Enoc sugerían una respuesta perturbadora, porque la verdad exigía transformación, y la transformación implicaba la muerte del yo tal como se conocía a sí mismo. Enoc había tenido que morir como humano para renacer como ángel. La conciencia que se abría completamente a la comprensión de la necesidad divina se descubría a sí misma como parte de esa misma necesidad, perdiendo la ilusión consoladora de ser un ente separado y especial en el cosmos. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de los cristales cuando Spinoza terminó de leer las últimas páginas del manuscrito prohibido. Enoc concluía sus visiones con una profecía que parecía dirigida directamente al filósofo que lo leía siglos después. En los días postreros, cuando los hijos de los hombres hayan multiplicado sus conocimientos, pero perdido su sabiduría, cuando hayan construido torres de Babel intelectuales, pero olvidado el temor santo, entonces será abierto lo que fue sellado, y será revelado lo que fue oculto. Y los que tienen ojos para ver contemplarán la gloria que siempre estuvo presente, pero que el miedo había velado. Estas palabras resonaron en el alma de Spinoza como una confirmación de su misión filosófica. Él era uno de esos que tienen ojos para ver en los días postreros de la ortodoxia medieval. Su tarea no era simplemente criticar la religión institucional, sino revelar la gloria divina que había sido velada por el miedo. Las tablas de Enoc no eran solo un texto histórico, sino un mapa espiritual que señalaba hacia la misma verdad que él había estado buscando, que Deus, sive natura, Dios o la naturaleza, era la única sustancia infinita que se expresaba a través de todas las cosas, incluyendo la conciencia humana que podía llegar a comprenderla. El manuscrito se cerró con un susurro, como si las páginas mismas suspiraran después de haber revelado sus secretos milenarios. Spinoza comprendió que tenía ante sí una decisión que definiría no solo su destino personal, sino el curso mismo de la historia intelectual occidental. Podía guardar silencio sobre su descubrimiento, protegiendo así su propia seguridad, pero privando a la humanidad de una revelación que podía liberar las conciencias del miedo que las mantenía encadenadas. O podía arriesgar todo por la verdad, sabiendo que enfrentaría la furia combinada de la ortodoxia cristiana y judía, pero confiando en que las semillas de liberación intelectual que plantara crecerían en tierras futuras. La decisión de Spinoza reverberaría a través de los siglos. El manuscrito de Enoc se convertiría en el corazón secreto de su crítica a la religión institucional, aunque nunca lo citaría directamente por seguridad. Las ideas que había encontrado en las páginas prohibidas se filtrarían a través de su tratado teológico-político y su ética,
transformadas en argumentos racionales, pero conservando su poder revolucionario original. La visión enoquiana de un cosmos donde lo divino se manifestaba a través de la necesidad natural se convertiría en el panteísmo spinozista. La descripción del patriarca de la transformación espiritual mediante la comprensión se convertiría en la doctrina del amor intelectual de Dios. La crítica implícita de Enoc a la mediación religiosa se convertiría en la demolición sistemática que Spinoza haría de la autoridad bíblica. Pero en este momento, en la quietud del amanecer, con el manuscrito cerrado sobre su escritorio y la ciudad despertando lentamente bajo sus ventanas, Spinoza sintió la presencia de algo más grande que sus propias ideas filosóficas. Era como si el propio Enoc estuviera en la habitación, no como una aparición sobrenatural, sino como la encarnación viva de la búsqueda humana de la verdad. El patriarca había arriesgado la condena eterna por revelar lo que había visto en sus visiones. Ahora Spinoza enfrentaba una elección similar: permanecer seguro en el silencio o arriesgar todo por la posibilidad de liberar a la humanidad de las cadenas del miedo. Tal vez desde algún rincón del cosmos donde se encuentran quienes han elegido la verdad por encima de la comodidad, hay almas que observan este momento crucial de la historia humana. Tal vez tú, que escuchas estas palabras desde tu ciudad, desde tu país, en este momento específico del tiempo que marca tu reloj, eres parte de esa comunión invisible de buscadores que se extiende a través de los siglos. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas en este viaje por los misterios ocultos de la historia. ¿Qué hora marca tu reloj mientras contemplas estas revelaciones que Roma quiso enterrar para siempre? Y si estas palabras han encendido una chispa de curiosidad en tu espíritu, compártelas con un amigo cercano, con el deseo de que las bendiciones de la sabiduría y la valentía intelectual lleguen a su familia, porque la verdad crece cuando se comparte y se multiplica cuando se cultiva en comunidad. La primera luz del día iluminó el rostro de Spinoza con una claridad dorada que parecía venir no solo del sol, sino de una decisión que había cristalizado en su alma. Se dirigió a su escritorio, tomó una pluma nueva y comenzó a escribir las primeras líneas de lo que se convertiría en su obra más peligrosa y liberadora. No citaría directamente las tablas de Enoc, pero cada argumento que construyera estaría impregnado del espíritu revolucionario que había encontrado en las páginas prohibidas. La verdad que Roma había intentado enterrar resucitaría en forma de filosofía racional, y las cadenas del miedo que habían aprisionado tantas conciencias comenzarían a romperse eslabón por eslabón, con la precisión implacable de la geometría aplicada a los asuntos del alma. Los meses que siguieron al descubrimiento del manuscrito transformaron a Baruch Spinoza de un filósofo respetado pero marginal en el enemigo más peligroso que la ortodoxia religiosa había enfrentado jamás. Las ideas que había extraído de las tablas de Enoc fermentaban en su mente como vino místico, transformándose en argumentos que cortaban las raíces mismas de la autoridad eclesiástica. Cada mañana, cuando se sentaba frente a su escritorio en la modesta casa de Warburg, sentía la presencia invisible de generaciones de inquisidores, censores y guardianes de la ortodoxia que habían dedicado sus vidas a impedir que estas verdades vieran la luz del día. El conflicto entre fe y razón había definido la Edad Media, pero Spinoza comprendió que estaba presenciando algo más profundo. El momento histórico en que la humanidad occidental decidía si tendría el coraje de crecer intelectualmente o si preferiría permanecer en la infancia espiritual que la autoridad religiosa les había impuesto. Las visiones de Enoc habían revelado un cosmos donde la divinidad operaba según leyes necesarias e inmutables, pero 1000 años de teología cristiana habían construido un sistema de creencias basado en el milagro,
la excepción y la intervención sobrenatural arbitraria. ¿Cómo podía la conciencia humana madurar hacia la comprensión de la necesidad divina si se le enseñaba constantemente a esperar que las leyes naturales fueran violadas por capricho celestial? La respuesta llegó a Spinoza en una revelación que fue tan devastating como liberadora. La fe, tal como la presentaban las religiones institucionales, no era fe en absoluto, sino miedo disfrazado. Los creyentes no confiaban en Dios, sino que temían su ira. No amaban la verdad divina, sino que se aferraban desesperadamente a certezas fabricadas que los protegían de la angustia de no saber. El propio concepto de revelación divina, tal como lo manejaban las autoridades eclesiásticas, era una forma sofisticada de control mental que mantenía a las masas en un estado de dependencia intelectual perpetua. Enoc había descrito un proceso muy diferente de encuentro con lo divino. En las tablas prohibidas, el patriarca no recibía mandamientos externos, sino que era transformado internamente hasta convertirse en parte consciente de la misma estructura cósmica que contemplaba. No había separación entre el visionario y la visión, entre el conocedor y lo conocido. Esta era la verdadera gnosis, la comprensión directa que trascendía la dicotomía entre sujeto y objeto. Spinoza reconoció en esta descripción antica el mismo proceso que él había llamado amor intelectual de Dios, la fusión de la conciencia individual con la comprensión de la necesidad infinita que gobernaba toda realidad. Pero esta comprensión transformadora amenazaba la estructura misma del cristianismo institucional. Si la salvación no dependía de la gracia externa dispensada por los sacramentos, sino de la transformación interna de la conciencia, entonces toda la jerarquía eclesiástica se volvía obsoleta. Si Dios no era un juez personal que premiaba la obediencia y castigaba la rebelión, sino la expresión misma de las leyes naturales, entonces el temor al castigo eterno que mantenía a los fieles en línea perdía su fundamento. Si la revelación no era un evento histórico único, comunicado a profetas privilegiados, sino un proceso continuo, accesible a toda conciencia que se abría completamente a la comprensión, entonces el monopolio interpretativo de la Iglesia se desmoronaba. Spinoza trabajaba día y noche, traduciendo las intuiciones místicas de Enoc al lenguaje preciso de la filosofía racional. Cada página que escribía era un acto de rebelión contra 1000 años de oscurantismo, pero también un acto de amor hacia una humanidad que había sido privada de su herencia espiritual más auténtica. ¿Por qué las masas se contentaban con migajas de superstición cuando podían acceder al banquete completo del conocimiento? ¿Por qué preferían el consuelo temporal de las certezas falsas antes que la aventura eterna de la comprensión creciente? La respuesta se encontraba en la naturaleza misma del miedo que las instituciones religiosas habían cultivado sistemáticamente. No solo el miedo al castigo divino, sino algo más sutil y corrosivo. El miedo a la responsabilidad que venía con el conocimiento auténtico. Una conciencia que comprendía realmente su lugar en el cosmos, se descubría a sí misma como co-creadora activa de la realidad, no como víctima pasiva de fuerzas externas. Esta responsabilidad cósmica era más aterradora para la mayoría de las personas que la prospect de condena eterna, porque implicaba que no había nadie más a quien culpar, nadie más en quien delegar las decisiones fundamentales de la existencia. Las tablas de Enoc habían sido censuradas no solo porque desafiaban doctrinas específicas, sino porque promovían una forma de conciencia que hacía imposible la manipulación religiosa. Un individuo que había experimentado directamente su unidad con la necesitas divina no podía ser controlado mediante amenazas de castigo o promesas de recompensa. Había trascendido la economía espiritual del miedo y el deseo para entrar en la libertad de la comprensión amorosa. Esta era la verdadera herejía, no la negación de Dios,
sino la afirmación de que la divinidad era accesible directamente a toda conciencia, sin necesidad de intermediarios institucionales. El invierno de 1670 fue particularmente crudo, pero Spinoza ardía con un fuego interno que ningún frío exterior podía apagar. Las autoridades, tanto judías como cristianas, habían comenzado a circular rumores sobre las ideas peligrosas que el filósofo estaba desarrollando. Espías, disfrazados de estudiosos, visitaban su casa con preguntas aparentemente inocentes que buscaban sondear la profundidad de su herejía. Spinoza sabía que caminaba sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo de persecución, pero la verdad que había encontrado en las páginas prohibidas le daba un coraje que trascendía el instinto de supervivencia. Una noche, mientras trabajaba a la luz de velas que parpadeaban como estrellas terrestres, Spinoza tuvo la certeza de que no estaba solo en su rebelión intelectual. A través de los siglos había habido otros que habían intuido las mismas verdades que él estaba formulando sistemáticamente. Enoc había sido solo el primero en una larga cadena de visionarios y filósofos que habían desafiado las ortodoxias de su tiempo. Giordano Bruno había sido quemado por afirmar la infinidad de los mundos. Galileo había sido obligado a retractarse por demostrar que la Tierra no era el centro del universo. Ahora le tocaba a él revelar que el mismo Dios que las religiones reclamaban representar era infinitamente más grande, más libre y más accesible de lo que sus supuestos guardianes habían jamás permitido imaginar. Pero ¿qué significaba realmente que un dogma se derrumbara ante la razón? Spinoza había observado este proceso en su propia vida intelectual. Cada certeza que había sido obligado a abandonar había sido inicialmente una pequeña muerte, un luto por una forma de comprensión que había proporcionado seguridad y orientación. Pero invariablemente lo que emergía de las cenizas del dogma abandonado era una forma de conocimiento más rica, más matizada, más capaz de abrazar la complejidad real del cosmos. La muerte intelectual de las ilusiones cómodas era siempre seguida por el renacimiento espiritual de una comprensión más adecuada. Este proceso de muerte y renacimiento intelectual era exactamente lo que Enoc había descrito en términos visionarios. El patriarca había tenido que morir como humano ordinario para renacer como ser angelical, capaz de contemplar directamente la estructura del cosmos. La transformación no había sido una recompensa external, sino la consecuencia natural de haber abierto completamente la conciencia a la realidad tal como era, no como los deseos humanos querían que fuera. Spinoza reconoció que su propio proceso filosófico seguía el mismo patrón. Cada concepto inadecuado que abandonaba lo acercaba un paso más a la comprensión de la necesitas divina que Enoc había contemplado en sus visiones celestiales. Pero la resistencia a esta transformación era feroz, tanto en el nivel individual como en el social. Las autoridades religiosas habían construido sistemas enteros de poder basados en mantener a las conciencias en un estado de dependencia espiritual. Admitir que la divinidad era directamente accesible a toda mente humana equivalía a firmar su propia sentencia de muerte institucional. Por eso, habían censurado las tablas de Enoc no una, sino múltiples veces a través de la historia, quemando manuscritos, intimidando a los copistas, eliminando incluso las referencias a la existencia de tales textos en otros documentos. La persecución sistemática de la verdad mística había creado una tradición esotérica subterránea que se extendía desde los gnósticos del siglo II hasta los panteístas del siglo XVII. Spinoza comprendió que formaba parte de una cadena dorada de rebeldes intelectuales que habían preferido el exilio, la persecución e incluso la muerte antes que traicionar su comprensión de la realidad.
Cada generación había pagado el precio de mantener viva la llama de una espiritualidad auténtica que no requería mediadores institucionales. ¿No era esto precisamente lo que había intuido Enoc cuando profetizó que en los días postreros sería revelado lo que había sido oculto? Los días postreros no se referían al final del mundo, sino al final de una era de oscurantismo espiritual. La época en que las autoridades religiosas podían mantener a la humanidad en la ignorancia de su propia naturaleza divina estaba llegando a su fin. La revolución científica había demostrado que el cosmos operaba según leyes racionales accesibles a la investigación humana. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien aplicara el mismo método racional al ámbito de la experiencia espiritual. Ese alguien era Spinoza, y el instrumento de la revolución era la síntesis entre las visiones místicas de Enoc y la metodología geométrica de Euclides. Las tablas prohibidas habían proporcionado la inspiración visionaria, pero era necesario traducir esa inspiración al lenguaje de la demostración racional para que pudiera resistir los ataques de la ortodoxia. No bastaba con afirmar que Dios y la naturaleza eran una sola substancia. Había que demostrarlo con el rigor lógico que hacía imposible la refutación. Los primeros borradores del Tratado Teológico Político comenzaron a circular en círculos intelectuales selectos durante el verano de 1671. La reacción fue explosiva. Los defensores de la ortodoxia reconocieron inmediatamente que se enfrentaban no a una herejía ordinaria, sino a una revolución conceptual que amenazaba los fundamentos mismos de la civilización occidental, tal como la conocían. Las ideas de Spinoza no atacaban doctrinas específicas, sino la autoridad misma de la revelación como fuente de conocimiento superior a la razón. Pero ¿por qué la Iglesia temía más a las dudas que a las herejías? La respuesta se encontraba en la naturaleza de la fe, tal como las instituciones la habían definido. Las herejías eran desviaciones doctrinales que podían ser corregidas mediante la educación o castigadas mediante la persecución. Pero las dudas eran algo más peligroso. Eran síntomas de que la conciencia individual había comenzado a funcionar independientemente de la autoridad externa. Una mente que dudaba era una mente que pensaba, y una mente que pensaba era una mente que eventualmente descubriría que no necesitaba permiso para buscar la verdad. Las dudas eran la semilla de la libertad intelectual, y la libertad intelectual era incompatible con cualquier forma de autoridad basada en la supresión del pensamiento crítico. Por eso, los inquisidores habían aprendido a detectar no solo las afirmaciones heréticas, sino las preguntas peligrosas. Una pregunta honesta sobre la naturaleza de la revelación divina era más amenazante para la ortodoxia que 1000 negaciones dogmáticas de doctrinas específicas. Spinoza había aprendido a formular las preguntas más peligrosas de todas. ¿Qué tal si Dios no era una persona sino una proceso? ¿Qué tal si la revelación no era un evento histórico sino una capacity permanente de toda conciencia? ¿Qué tal si la salvación no dependía de la gracia external sino de la transformación internal de la comprensión? ¿Qué tal si el miedo al castigo divino era precisamente lo que impedía el encounter auténtico con la divinidad? Estas preguntas eran herramientas de demolición conceptual que desmantelaban siglos de elaboración teológica. Pero más importante aún, eran invitaciones a una forma de experiencia espiritual que trascendía la necesidad de autoridad external. Cada pregunta honest abría un espacio de libertad interior donde la conciencia podía comenzar a explorar directamente los misterios que las instituciones afirmaban haber resuelto definitivamente. El otoño de 1671 trajo las primeras persecuciones serias. Autoridades, tanto civiles como religiosas,
comenzaron a coordinar esfuerzos para silenciar la voz que amenazaba su monopolio espiritual. Spinoza sabía que sus días de relativa tranquilidad habían terminado. Cada palabra que escribía podía ser la última. Cada idea que expresaba podía costarle la vida. Pero también sabía que las semillas de liberación intelectual que había plantado ya habían comenzado a germinar en mentes que nunca podrían ser completamente controladas. En la soledad de las noches invernales, cuando el viento jaulaba como las voces de todos los místicos perseguidos de la historia, Spinoza sentía la presencia consoladora de Enoch. El patriarca había pagado el precio de la verdad, siendo transformado en algo que trasciende la muerte ordinaria. Ahora, Spinoza pagaba el mismo precio, sacrificando la seguridad mundana por la posibilidad de participar en la inmortalidad de las ideas que liberan. Su cuerpo podía ser destruido, pero las verdades que había extraído de las páginas prohibidas continuarían su trabajo revolucionario a través de los siglos venideros. La verdadera fe, comprendió finalmente, no comenzaba cuando las certezas se establecían, sino cuando las certezas se quebraban. Solo una conciencia liberada de la necesidad compulsiva de saber podía abrirse completamente al misterio de no saber, que era la puerta de entrada a la comprensión auténtica. Las instituciones religiosas habían confundido la fe con la credulity, la esperanza con la wishful thinking, el amor con la dependency emocional. Pero la fe auténtica era la capacity de permanecer abierto a la transformación continua, de amar la verdad más que las opiniones propias, de confiar en el proceso cósmico incluso cuando contradecía los deseos personales. Esta era la fe que Enoch había demostrado al aceptar su transformación de humano en ángel. Esta era la fe que Spinoza demostraba al arriesgar todo por la verdad. Y esta sería la fe que eventualmente liberaría a la humanidad de las cadenas del miedo que la mantenían prisionera de autoridades que reclamaban representar a un Dios demasiado pequeño, demasiado vengativo, demasiado inseguro para ser la fuente real de un cosmos infinitamente creativo y libre. El año 1677 amaneció con una luz que parecía filtrada a través de cristales antiguos, cargada de presagios que solo los ojos más perceptivos podían interpretar. Baruch Spinoza, ahora un hombre marcado por la persecución constante, pero purificado por la certeza de su misión histórica, se preparaba para el momento más peligroso de su vida intelectual: la publicación póstuma de la Ética, el libro que contendría la destilación final de todas las verdades que había extraído de las tablas prohibidas de Enoch. Sabía que no viviría para ver las consecuencias completas de su revolución conceptual, pero también sabía que la muerte física era un precio insignificante por la posibilidad de liberar la conciencia humana de las cadenas milenarias del miedo religioso. Los editores que habían aceptado publicar la obra trabajaban en el más absoluto secreto, conscientes de que se jugaban no solo sus fortunas, sino sus vidas en esta empresa. El manuscrito pasaba de mano en mano como una reliquia sagrada y peligrosa, cada página impregnada de ideas tan revolucionarias que parecían arder al contacto con el aire. Spinoza había logrado lo que generaciones de místicos y filósofos habían intentado: demostrar geométricamente que la liberación espiritual no era un regalo arbitrario de la gracia divina, sino el resultado necesario de la comprensión adecuada de la realidad. La primera parte de la Ética establecía con precisión matemática lo que Enoch había intuido en sus visiones: que solo existe una substancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos, y que esta substancia es simultáneamente Deus y Natura, Dios y la naturaleza. No había dos reinos separados, uno natural y otro supernatural, sino una sola realidad
que se manifestaba tanto en las leyes físicas que gobernaban el movimiento de los planetas, como en las leyes mentales que gobernaban el desarrollo de la conciencia. Esta unificación conceptual destruía de un solo golpe toda la cosmología dualista sobre la cual se había construido el poder eclesiástico. Pero era en la quinta y última parte donde Spinoza revelaba el secreto más peligroso que había aprendido de las páginas prohibidas: el camino hacia la inmortalidad consciente, no la supervivencia fantasiosa de un alma separada del cuerpo, sino la participación eternal de la mente en la comprensión de las verdades eternas. Enoc había sido transformado de mortal en inmortal mediante la contemplación directa de la estructura necesaria del cosmos. Spinoza demostraba que el mismo proceso estaba disponible para toda conciencia que alcanzara el amor intelectual de Dios. La fusión extática entre el pensamiento individual y el pensamiento infinito que constituía la esencia misma de la realidad. Esta doctrina de la inmortalidad racional era más subversiva que cualquier herejía porque eliminaba completamente la necesidad de mediación institucional para la salvación. No había sacramentos que administrar, no había pecados que perdonar, no había autoridades que consultaron. La liberación espiritual se alcanzaba mediante el puro esfuerzo intelectual de comprender la necesitas divina. Y esta comprensión transformaba automáticamente la naturaleza de la conciencia que la alcanzaba. Era una forma de salvación radicalmente democrática y absolutamente incorruptible. Las autoridades religiosas comprendieron inmediatamente la magnitud de la amenaza. Si las ideas de Spinoza se difundían ampliamente, toda la estructura del cristianismo institucional se desplomaría como un castillo de naipes. No habría más necesidad de iglesias, sacerdotes, Biblia o dogmas. Cada individuo podría acceder directamente a la fuente de todo conocimiento y beatitud. La revelación continua reemplazaría a la revelación histórica. La razón iluminada reemplazaría a la fe ciega. El amor intelectual reemplazaría al temor servil. Pero la resistencia a estas ideas trascendía los intereses institucionales para tocar algo más profundo en la psique humana: el terror primordial a la responsabilidad total. Las visiones de Enoc habían mostrado un cosmos donde no había víctimas inocentes ni salvadores external, donde cada conciencia era co-creadora, active de la realidad que experimentaba. Esta revelación era simultáneamente liberadora y aterradora. Liberadora porque significaba que no había límites ultimate al crecimiento espiritual posible. Aterradora porque significaba que no había excusas ultimate para la mediocridad espiritual. Spinoza había pasado la última década de su vida traduciendo esta verdad antigua al lenguaje de la demostración geométrica, pero sabía que la resistencia psicológica a aceptarla sería formidable. Las masas preferían la comodidad de ser rebaño guiado por pastores institucional, antes que asumir la magnificent soledad de la conciencia que había despertado a su propia divinidad. El poder seductor de la victimización era más fuerte que el llamado heroico de la autorrealización, porque la victimización no exigía transformation, mientras que la autorrealización exigía la muerte completa del yo tal como se conocía a sí mismo. ¿Por qué era tan difícil para la humanidad aceptar su propia grandeza? Esta pregunta había obsesionado a Spinoza durante sus últimos años. Las tablas de Enoc sugerían una respuesta perturbadora, porque la grandeza auténtica no era compatible con la mediocrity moral que caracterizaba la existencia ordinaria. Un ser humano que había realizado completamente su potencial divino no podía seguir participando en los sistemas de injusticia, ignorancia y crueldad que definían la civilización tal como existen. La transformación espiritual auténtica exigía una revolución completa del modo de vida, y pocas personas tenían el coraje de pagar ese precio.
Por eso las instituciones religiosas habían desarrollado formas degradadas de espiritualidad que prometían salvation sin transformation, reward sin effort, grace sin merit. Habían convertido la religión en un seguro contra el riesgo existencial en lugar de una invitation a la adventure existencial. Habían reducido la divinidad a un commodity que podía ser purchased through rituals and beliefs, en lugar de una reality que solo podía ser experienced through radical internal transformation. Las tablas de Enoch habían sido censuradas precisamente porque presentaban una forma de espiritualidad que no podía ser commercialized o institutionalized. La transformation que describían era demasiado personal, demasiado direct, demasiado empowering del individuo para ser controlled by external authorities. Un ser humano que había experimentado directamente su unity con la substance infinite no podía ser manipulated through fear or greed because había trascendido completamente las categories of separate selfhood que hacían posible tal manipulation. Spinoza sabía que estaba liberando al mundo una forma de knowledge que eventualmente render obsolete todas las formas de authority basadas en spiritual intimidation. Pero también sabía que esta liberation would be gradual, extending through centuries of a slowly evolving consciousness. Each individual que alcanzara genuine understanding would become a seed of transformation in el collective human psyche, spreading influence through invisible networks of authentic wisdom. La enfermedad que había comenzado a consume su body during el final winter of 1676 no era viewed by Spinoza as defeat, sino como completion. Había accomplished lo que Enoch había prophesied. Había opened lo que había been sealed. Había revealed lo que había been hidden. Había provided eyes para ver to all quien were ready para receive such vision. His physical death would be merely transition from one form of participation in la infinite substance to another, más direct and permanent form of participation. In sus final days, cuando el dolor made writing almost impossible, Spinoza experienced moments of pure contemplation que reminded him directly of Enoch's descriptions of angelic consciousness. La boundary between his individual mind y la infinite intellect of God comenzó to dissolve, y he tasted la beatitude que había been promising to others as el natural result of adequate understanding. No era reward para good behavior, sino la inherent nature of consciousness que había purified itself of todas las illusions of separateness. Segunda parte. El silencio que siguió a la muerte de Spinoza en febrero de 1677 no fue el silencio del olvido, sino el silencio del miedo. Las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, habían respirado con alivio cuando el filósofo herético exhaló su último aliento en la modesta habitación de La Haya, creyendo que con él moría también la amenaza más peligrosa que habían enfrentado jamás contra el orden establecido. Pero lo que no comprendían era que las ideas auténticas poseen una vida propia que trasciende la mortalidad de quienes las formulan. Las semillas conceptuales que Spinoza había extraído de las tablas prohibidas de Enoch ya habían sido plantadas en terrenos que ninguna inquisición podría alcanzar. Las profundidades de la conciencia humana, donde la verdad germina con la paciencia implacable de la naturaleza misma. Los manuscritos de la ética circulaban ahora por Europa como un río subterráneo de liberación intelectual, cada copia copiada a mano por estudiosos que arriesgaban sus carreras y sus vidas para preservar un conocimiento que sabían revolucionario. En los salones ilustrados de París, en las universidades clandestinas de Londres, en los círculos místicos de Praga, mentes preparadas por décadas de cuestionamiento religioso encontraban finalmente las herramientas conceptuales que necesitaban para articular intuiciones que habían permanecido mudas ante la represión sistemática del pensamiento libre.
El conflicto entre fe y razón, que había definido implícitamente toda la Edad Media, emergía ahora a la superficie de la conciencia europea con una claridad que ya no podía ser suprimida. Pero Spinoza había revelado que este conflicto era en realidad una falsa dicotomía, fabricada por instituciones que necesitaban mantener separados los dominios del conocimiento para preservar su monopolio sobre la interpretación de lo sagrado. La verdadera fe y la verdadera razón no se oponían, sino que se fusionaban en el acto supremo de la comprensión amorosa de la realidad tal como es, no como los deseos humanos querían que fuera. Esta revelación era más explosiva que la pólvora porque atacaba la estructura misma del poder eclesiástico. Durante más de 1000 años, la Iglesia había mantenido su autoridad mediante la afirmación de que la razón humana era inherentemente limitada e incapaz de acceder a las verdades más importantes de la existencia. Solo la revelación divina, mediada por la jerarquía clerical, podía proporcionar el conocimiento necesario para la salvación. Pero las ideas de Spinoza, destiladas de las visiones místicas de Enoch, demostraban que la razón correctamente aplicada no solo podía acceder a la verdad divina, sino que era la única forma auténtica de hacerlo. En las universidades, donde los profesores de teología habían reinado como dueños absolutos de la interpretación bíblica, comenzaron a aparecer estudiantes que hacían preguntas imposibles de responder dentro del marco tradicional. Si Dios era verdaderamente infinito, ¿cómo podía ser limitado por las descripciones antropomórficas de las Escrituras? Si la verdad divina era eterna e inmutable, ¿por qué las revelaciones parecían contradictorias y condicionadas por las circunstancias históricas de quienes las recibían? Si la salvación dependía realmente del conocimiento de Dios, ¿por qué ese conocimiento no estaba igualmente disponible para todas las mentes racionales, independientemente de su origen cultural o religioso? Estas preguntas no eran meras curiosidades intelectuales, sino dagas conceptuales que penetraban hasta el corazón de la autoridad religiosa. Cada respuesta honesta que los teólogos intentaban formular los llevaba más cerca del reconocimiento de que sus sistemas doctrinales eran construcciones humanas históricamente condicionadas, no revelaciones divinas eternas. Y cada evasión deshonesta de las preguntas solo hacía más evidente la bancarrota intelectual de las ortodoxias que afirmaban representar la verdad absoluta. El genio diabólico de Spinoza había consistido en demostrar que la defensa más apasionada de la dignidad divina requería precisamente el abandono de todas las concepciones antropomórficas de Dios que las religiones institucionales habían promovido. Un Dios verdaderamente infinito no podía ser un individuo personal que actuaba por capricho, sentía emociones humanas o necesitaba adoración y obediencia. Estas características, lejos de exaltar la divinidad, la degradaban al nivel de un déspota cósmico, cuya grandeza dependía de la pequeñez de sus súbditos. Las tablas de Enoch habían anticipado esta comprensión al presentar visiones de la divinidad como proceso dinámico infinito, que se expresaba a través de la totalidad de la existencia. Los ángeles que Enoch contemplaba no eran servidores de un monarca celestial, sino aspectos de la actividad divina misma, expresiones de las leyes eternas que gobernaban el despliegue de la realidad. El propio Enoch había sido transformado no en súbdito de Dios, sino en participante consciente de la divinidad, perdiendo su identidad separada para ganar una identidad infinitamente más vasta y real. Esta transformación de la conciencia individual en conciencia cósmica era exactamente lo que Spinoza había descrito como el amor intelectual de Dios. No era un sentimiento emocional dirigido hacia un objeto externo, sino el reconocimiento directo de que la conciencia que amaba y la realidad amada eran aspectos de una sola substancia infinita contemplándose a sí misma.
Esta forma de amor trascendía completamente las categorías del yo y el otro, del adorador y lo adorado, para revelar una unidad más fundamental que hacía obsoletas todas las formas de mediación religiosa. Pero la resistencia a estas ideas no venía solo de las instituciones establecidas, sino de las profundidades de la psique humana condicionada por milenios de dualismo religioso. La mayoría de las personas encontraban más reconfortante la imagen de un Dios personal, aunque fuera tiránico, que la realidad de una divinidad impersonal, aunque fuera infinitamente más grandiosa. El Dios personal podía ser persuadido, sobornado, temido o amado según los patrones familiares de las relaciones humanas. Pero la divinidad espinosista exigía una transformación completa de la conciencia que pocos tenían el coraje de emprender. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resonaba en las mentes más audaces de la época como un gong que anunciaba el amanecer de una nueva era espiritual. Las certezas que se quebraban no eran solo creencias específicas, sino la necesidad misma de certeza como base de la vida espiritual. La fe auténtica que emergía de este quebrantamiento no era fe en proposiciones doctrinales, sino confianza en el proceso mismo de la búsqueda, amor por la verdad más que por las opiniones propias, apertura a la transformación continua más que apego a identidades fijas. Esta forma de fe era infinitamente más exigente que la credulidad religiosa tradicional, porque requería la muerte voluntaria de todo lo que la conciencia había utilizado para definirse a sí misma. No había recompensas prometidas para esta muerte, excepto la promesa implícita en la naturaleza misma de la realidad, que lo que moría como separado renacía como universal, que lo que se perdía como identidad limitada se ganaba como participación en la infinitud. En los círculos intelectuales más avanzados de Europa comenzaron a surgir formas de espiritualidad que incorporaban estas comprensiones revolucionarias. No eran religiones en el sentido tradicional, sino metodologías de transformación de la conciencia basadas en el estudio riguroso de la naturaleza y la aplicación de la razón a los problemas existenciales más profundos. Estos buscadores habían aprendido de Spinoza que la liberación espiritual no era un estado que se alcanzaba mediante la gracia externa, sino un proceso que se desarrollaba mediante el esfuerzo intelectual sostenido. La geometría del alma que Spinoza había demostrado en su Ética se convertía gradualmente en una disciplina práctica cultivada por individuos que habían perdido la fe en las autoridades externas, pero que mantenían una confianza inquebrantable en la capacidad de la razón iluminada para penetrar hasta los misterios más profundos de la existencia. Estos nuevos místicos racionales no meditaban sobre imágenes sagradas, sino sobre proposiciones matemáticas que revelaban la estructura necesaria de la realidad. No buscaban unión con una divinidad personal, sino reconocimiento de su participación eterna en la substancia infinita. Pero las autoridades eclesiásticas no permanecían pasivas ante esta revolución silenciosa. A través de Europa se organizaban campañas sistemáticas para identificar y suprimir la influencia espinosista. Los inquisidores habían aprendido a reconocer los síntomas de la infección herética. Estudiantes que hacían demasiadas preguntas sobre la naturaleza de la revelación. Profesores que aplicaban métodos críticos al estudio de las escrituras. Místicos que afirmaban acceso directo a la verdad divina sin mediación clerical. La persecución tomaba formas sutiles, adaptadas a la nueva época. Ya no se quemaban físicamente a los herejes, pero se destruían sus carreras, se confiscaban sus propiedades, se los exiliaba de sus comunidades.
La tortura física había sido reemplazada por formas más sofisticadas de intimidación psicológica y social. Pero estas nuevas formas de represión eran en muchos aspectos más efectivas que las antiguas, porque operaban mediante la interiorización del miedo más que mediante la aplicación externa de la violencia. ¿Por qué la Iglesia temía más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías podían ser refutadas con argumentos doctrinales, pero las dudas atacaban la autoridad misma del método doctrinal. Un hereje que afirmaba que Cristo no era divino podía ser corregido mediante citas bíblicas y argumentos teológicos. Pero un escéptico que preguntaba por qué debería aceptar la autoridad de la Biblia o la competencia de los teólogos, no podía ser respondido sin recurrir a formas de evidencia que trascendían el sistema mismo que se cuestionaba. Las dudas eran síntomas de que la mente individual había comenzado a funcionar como tribunal supremo de la verdad, y esto era incompatible con cualquier forma de autoridad externa que no pudiera justificarse racionalmente. Una conciencia que dudaba era una conciencia que pensaba, y una conciencia que pensaba era una conciencia potencialmente libre. La libertad intelectual era el enemigo mortal de toda institución basada en el monopolio de la interpretación, porque hacía posible que los individuos accedieran directamente a las fuentes de conocimiento que las instituciones afirmaban controlar exclusivamente. El ejemplo de Spinoza se había convertido en una inspiración para todos aquellos que sentían el llamado interior hacia la libertad intelectual, pero que temían las consecuencias sociales de seguir ese llamado. El filósofo había demostrado que era posible mantener la integridad intelectual completa, incluso bajo las condiciones más adversas de persecución y aislamiento. Su vida había sido una demostración práctica de que la verdad poseía una fuerza transformadora tan poderosa que podía sostener a una conciencia individual contra todas las presiones externas dirigidas a quebrantar su independencia. Pero más importante aún, Spinoza había mostrado que la soledad del pensador libre no era realmente soledad, sino participación en una comunidad invisible que se extendía a través de todos los tiempos y lugares. Cada mente que alcanzaba genuina comprensión se convertía en miembro de esta aristocracia espiritual que no reconocía fronteras nacionales, religiosas o culturales. Era una fraternidad basada no en creencias compartidas, sino en el amor compartido por la verdad y la disposición común a sacrificar todo por ella. Esta comunidad de espíritus libres operaba a través de canales subterráneos que ninguna autoridad podía controlar completamente. Las ideas se transmitían mediante conversaciones susurradas en bibliotecas, cartas cifradas entre corresponsales, manuscritos copiados en secreto y distribuidos a través de redes de confianza que se extendían por todo el continente. Era una conspiración, pero una conspiración de la luz contra la oscuridad, de la razón contra la superstición, de la libertad contra la opresión. Los efectos de esta revolución silenciosa comenzaban a manifestarse en todos los dominios de la cultura europea. En la literatura aparecían obras que exploraban temas psicológicos con una profundidad y honestidad que habría sido impensable bajo los regímenes de censura tradicionales. En las ciencias se desarrollaban métodos de investigación que aplicaban el escepticismo sistemático no solo a los fenómenos naturales, sino a las autoridades que afirmaban interpretarlos. En la filosofía política surgían teorías que fundamentaban la legitimidad del gobierno en el consentimiento racional de los gobernados más que en la sanción divina de las jerarquías tradicionales. Cada uno de estos desarrollos llevaba la marca invisible de la influencia espinosista, aunque pocos de sus protagonistas reconocieran conscientemente la deuda.
Las ideas del filósofo holandés habían penetrado tan profundamente en el substrato intelectual de la época que operaban como presupuestos inconscientes que daban forma a pensamientos que superficialmente parecían no tener relación directa con sus doctrinas explícitas. Esta difusión subterránea de la influencia espinosista era quizás más peligrosa para la ortodoxia religiosa que cualquier propagación abierta de sus ideas habría sido. Cuando las herejías se proclamaban explícitamente, podían ser identificadas y combatidas mediante los métodos tradicionales de refutación doctrinal. Pero cuando las herejías operaban como presupuestos implícitos que daban forma a la cultura intelectual general, se volvían mucho más difíciles de atacar sin cuestionar las bases mismas del pensamiento moderno. La estrategia de las autoridades eclesiásticas se adaptó a esta nueva situación mediante el desarrollo de formas más sutiles de control ideológico. En lugar de prohibir explícitamente ciertos libros o ideas, se promovían interpretaciones alternativas que neutralizaban su potencial revolucionario. Se fomentaba un tipo de racionalismo domesticado que aplicaba métodos críticos a problemas menores, mientras evitaba cuidadosamente las cuestiones fundamentales que podrían amenazar la estructura de poder establecida. Pero esta estrategia contenía las semillas de su propia destrucción, porque la razón auténtica no puede ser permanentemente limitada a dominios arbitrarios sin perder eventualmente su vitalidad. Las mentes que habían aprendido a pensar críticamente sobre problemas científicos o filosóficos menores eventualmente aplicarían los mismos métodos a los problemas mayores de la existencia humana. La lógica interna del pensamiento racional impulsaba inevitablemente hacia la investigación de las cuestiones más fundamentales, incluyendo aquellas que las autoridades religiosas consideraban intocables. El siglo XVIII se abría con Europa dividida entre dos visiones incompatibles de la naturaleza humana y la realidad divina. Por un lado, las instituciones tradicionales mantenían su afirmación de que la verdad más importante era accesible solo a través de la revelación autoritativa y que la razón humana era inherentemente limitada e inadecuada para las cuestiones supremas de la existencia. Por otro lado, una nueva generación de pensadores, inspirada consciente o inconscientemente por las intuiciones espinosistas, afirmaba que la razón correctamente aplicada era la única guía confiable hacia la verdad, y que ninguna autoridad externa tenía el derecho de imponer límites a la investigación intelectual. Este conflicto no era meramente académico, sino existencial. Involucraba visiones fundamentalmente diferentes de qué significaba ser humano y qué tipo de relación era posible entre la conciencia individual y la realidad última. Para las ortodoxias tradicionales, el ser humano era esencialmente un súbdito que debía obediencia a autoridades superiores, tanto terrestres como celestiales. Para la nueva visión emergente, el ser humano era esencialmente un investigador cuya dignidad consistía precisamente en su capacidad para buscar y encontrar la verdad mediante sus propios esfuerzos. Las tablas de Enoc, que habían proporcionado la inspiración mística original para esta revolución conceptual, permanecían ocultas, pero no olvidadas. En círculos esotéricos que se reunían en secreto para estudiar textos prohibidos y practicar formas no ortodoxas de espiritualidad, las visiones del patriarca antediluviano seguían proporcionando una alternativa poderosa a las cosmologías simplificadas de las religiones institucionales. Estos grupos clandestinos habían aprendido a leer las tablas no como relatos literales de eventos sobrenaturales, sino como descripciones simbólicas de procesos de transformación de la conciencia que permanecían tan relevantes en el siglo XVIII como habían sido en la época de su composición original.
La transformación de Enoc de mortal en ángel representaba la posibilidad, abierta a toda conciencia humana, de trascender las limitaciones de la perspectiva individual para participar directamente en la comprensión universal. Esta interpretación transformaba las visiones de Enoc en una tecnología espiritual práctica más que en una curiosidad histórica. Los estudiosos de estos círculos desarrollaron técnicas de meditación basadas en la contemplación de las estructuras geométricas que Enoc había descrito, métodos de purificación intelectual inspirados en los procesos de ascensión celestial relatados en las tablas, formas de vida comunitaria modeladas según las jerarquías angelicales que el patriarca había contemplado. Estas prácticas no eran simples imitaciones de modelos antiguos, sino adaptaciones creativas de intuiciones perennes a las condiciones específicas de la modernidad emergente. Los nuevos místicos racionales habían aprendido que la transformación espiritual auténtica requería la integración de la sabiduría tradicional con el conocimiento científico contemporáneo, de las técnicas contemplativas clásicas con los métodos críticos modernos. El resultado era una forma de espiritualidad que no podía ser clasificada fácilmente dentro de las categorías tradicionales. No era pagana porque mantenía el monoteísmo riguroso que había aprendido de Spinoza. No era cristiana porque rechazaba la necesidad de mediación institucional. No era simplemente filosófica, porque incluía dimensiones experienciales y transformadoras que trascendían el mero análisis conceptual. Esta nueva forma de búsqueda espiritual representaba quizás la síntesis más sofisticada jamás alcanzada entre las demandas de la razón y las necesidades del alma. Había aprendido de la tradición mística que la transformación interior era posible y necesaria, pero también había aprendido de la tradición racional que tal transformación debía basarse en la comprensión adecuada más que en la credulidad o la fantasía. Los practicantes de esta espiritualidad sintética no buscaban escape del mundo, sino comprensión más profunda de él. No aspiraban a trascender la naturaleza humana, sino a realizarla más completamente. No esperaban revelaciones sobrenaturales, sino que desarrollaban las capacidades naturales de la conciencia hasta sus límites máximos. En esto seguían fielmente tanto el ejemplo de Enoc, quien había sido divinizado mediante la contemplación de la realidad tal como era, como el de Spinoza, quien había alcanzado la beatitud mediante la comprensión geométrica de la necesidad divina. Pero el precio de esta sofisticación espiritual era alto. Requería un nivel de disciplina intelectual y coraje existencial que pocos poseían. Era más fácil aceptar las certezas prefabricadas de las religiones tradicionales, aunque fueran inadecuadas, que emprender la aventura peligrosa de la búsqueda auténtica. Era más cómodo permanecer en la seguridad de la dependencia espiritual que asumir la responsabilidad aterradora de la libertad interior. Por eso, la revolución espiritual iniciada por Spinoza avanzaba lentamente, ganando terreno persona por persona, mente por mente, generación por generación. No podía ser impuesta desde arriba mediante decretos o propaganda, porque dependía de transformaciones interiores que solo podían ser logradas mediante esfuerzo personal sostenido. Era una revolución que se desarrollaba en el reino más íntimo de la conciencia individual, donde ninguna autoridad externa tenía jurisdicción definitiva. Esta revolución interior era quizás más amenazante para los poderes establecidos que cualquier revolución política, porque cuestionaba no solo formas particulares de gobierno, sino los fundamentos mismos sobre los cuales se basaba toda autoridad externa. Una conciencia que había despertado a su propia dignidad divina no podía ser permanently subjugated por ningún poder que no fuera la verdad misma.
Y la verdad, como Spinoza había demostrado siguiendo las intuiciones de Enoch, no pertenecía a ninguna institución, sino que se revelaba libremente a toda mente preparada para recibirla. En las profundidades del alma europea, fermentaba una transformación que eventualmente emergería a la superficie como la Ilustración, el Romanticismo, el idealismo alemán y todas las corrientes liberadoras del pensamiento moderno. Pero en su núcleo permanecían las intuiciones místicas de un patriarca antediluviano que había visto el rostro de Dios y había vivido para contarlo, traducidas al lenguaje geométrico de un filósofo herético que había preferido el exilio y la persecución antes que traicionar su comprensión de la realidad infinita. Tu tercera parte. El amanecer del siglo XVIII no trajo consigo el triunfo inmediato de la razón que los optimistas habían esperado, sino algo mucho más complejo y perturbador. La revelación de que la verdad misma poseía una naturaleza tan revolucionaria que su completa manifestación amenazaba con desintegrar no solo las instituciones corruptas, sino la totalidad del mundo conocido. En los salones ilustrados de París, en las academias científicas de Londres, en los círculos filosóficos de Berlín y Ámsterdam, una generación de pensadores que había bebido, consciente o inconscientemente, de la fuente envenenada del espinosismo, comenzaba a comprender que las ideas del filósofo herético no eran simplemente correctas, sino proféticamente inevitables. Las tablas de Enoch, cuyo espíritu revolucionario había sido destilado a través del genio sistemático de Spinoza, habían predicho este momento de crisis civilizacional con una precisión que helaba la sangre de quienes tenían ojos para ver. El manuscrito prohibido había hablado de los días postreros, no como el fin del mundo físico, sino como el fin de una era de ignorancia espiritualmente impuesta, cuando será abierto lo que fue sellado y será revelado lo que fue oculto. Estos días postreros habían llegado, y la humanidad europea se encontraba ante un abismo de posibilidades que era simultáneamente liberador y aterrador. ¿Qué significa que la verdad no puede ser enterrada para siempre? Significa que la realidad misma posee una estructura autocorrectora que eventualmente expone toda falsificación, no importa cuán elaboradamente construida o ferozmente defendida. Las instituciones que habían basado su poder en la supresión del conocimiento auténtico descubrían ahora que su mismo éxito había creado las condiciones de su propia destrucción. Al monopolizar la educación, habían creado una clase intelectual capaz de reconocer sus contradicciones. Al promover la investigación científica como herramienta de poder tecnológico, habían desarrollado métodos de indagación que inevitablemente se volverían contra sus propios fundamentos doctrinales. El espíritu de Enoch, mediado a través de la geometría espinosista, había penetrado tan profundamente en el substrato de la conciencia europea que operaba ahora como una lógica interna que impulsaba el pensamiento hacia conclusiones cada vez más radicales. Los filósofos franceses, sin citar jamás las tablas prohibidas o reconocer su deuda con Spinoza, desarrollaban sistemáticamente todas las implicaciones de la visión enoquiana, que no había autoridad legítima excepto la razón, que no había verdad privilegiada excepto la demostrable, que no había mediador necesario entre la conciencia individual y la realidad última. Voltaire, con su ironía devastadora, demolía los milagros bíblicos aplicando exactamente los mismos criterios de evidencia que Enoch había utilizado para distinguir entre visiones auténticas y fantasías supersticiosas. Diderot, con su materialismo aparentemente ateo, llegaba a conclusiones que eran indistinguibles del panteísmo espinosista que había emergido de las intuiciones místicas del patriarca antediluviano. Rousseau, con su exaltación de la bondad natural,
resucitaba la doctrina enoquiana de la divinidad inherente de la conciencia no corrompida por instituciones represivas. Pero era en Alemania donde la síntesis final entre misticismo enoquiano y racionalismo espinosista alcanzaría su expresión más sofisticada. Kant, el destroza todo de Königsberg, aplicaba la metodología crítica con una precisión que hacía imposible cualquier retorno a las certezas dogmáticas del pasado. Su demostración de los límites de la razón teórica parecía, superficialmente, una victoria para la fe tradicional, pero en realidad era la preparación necesaria para una forma de fe mucho más radical. La fe práctica en la dignidad absoluta de la conciencia moral que no requería sanción externa para reconocer su propia autoridad. La revolución kantiana era, sin que su autor lo reconociera completamente, la traducción final de las visiones de Enoch al lenguaje de la filosofía crítica. El patriarca había contemplado ángeles que obedecían no a mandatos arbitrarios, sino a la estructura necesaria de la realidad misma. Kant demostraba que la conciencia moral auténtica seguía exactamente el mismo patrón. Obedecía no a autoridades externas, sino al imperativo categórico que emergía de su propia naturaleza racional. La autonomía moral, que Kant proclamaba como la dignidad suprema del ser humano, era idéntica a la autonomía espiritual que Enoch había alcanzado mediante su transformación angelical. Pero las implicaciones de esta autonomía eran más explosivas de lo que Kant mismo había imaginado. Sus sucesores idealistas, especialmente Fichte, Schelling y Hegel, desarrollaron sistemáticamente la lógica interna de la revolución crítica hasta sus conclusiones más radicales. Si la conciencia no podía conocer cosas en sí, sino solo fenómenos estructurados por sus propias formas a priori, entonces la distinción misma entre sujeto y objeto, entre conciencia y realidad, se revelaba como una ilusión que debía ser trascendida. Hegel, el más audaz de todos, llegó a afirmar explícitamente lo que Enoch había intuido y Spinoza había demostrado geométricamente, que no había distinción real entre la conciencia que conocía y la realidad conocida, sino solo el proceso absoluto del autoconocimiento divino desarrollándose a través de la historia. La dialéctica hegeliana era la versión conceptualmente sofisticada de las visiones enoquianas de conflicto angelical como motor de la evolución cósmica. El espíritu absoluto de Hegel era idéntico a la substancia infinita de Spinoza, que a su vez era la traducción filosófica del Dios visionario contemplado por Enoch en las tablas prohibidas. Esta convergencia no era accidental sino necesaria. La verdad posee una estructura unitaria que se manifiesta de manera similar a todas las mentes que la contemplan sin prejuicios. Las diferencias de lenguaje, cultura y época pueden ocultar temporalmente esta convergencia, pero la lógica interna del conocimiento auténtico impulsa inevitablemente hacia el reconocimiento de la unidad fundamental de toda realidad. Enoch lo había visto en imágenes místicas. Spinoza lo había demostrado geométricamente. Los idealistas alemanes lo desarrollaban dialécticamente, pero la verdad era una sola. Sin embargo, esta verdad era tan radical en sus implicaciones que su plena aceptación requería nada menos que una revolución completa de la conciencia humana. No bastaba con cambiar algunas creencias o modificar algunas prácticas. Era necesario trascender completamente la perspectiva dualística que había definido la civilización occidental durante 2 milenios. El sujeto separado que conocía objetos externos, el alma individual que buscaba un Dios personal, la conciencia finita que aspiraba a la salvación mediante gracia externa, todas estas estructuras conceptuales fundamentales tenían que morir para que pudieran hacer una forma de autocomprensión más adecuada a la realidad, tal como realmente era.
¿Por qué la humanidad resistía tan ferozmente esta transformación liberadora? Porque la muerte del yo, tal como se conocía a sí mismo, era experimentada como muerte real, no importa cuán gloriosa fuera la resurrección prometida. El ego individual, condicionado por milenios de educación dualística, experimentaba el reconocimiento de su naturaleza ilusoria como aniquilación absoluta. No podía comprender que lo que moría como separación renacía como unidad, que lo que se perdía como identidad limitada se ganaba como participación en la infinitud. Esta resistencia psicológica a la transformación se manifestaba tanto en el nivel individual como en el social. Las instituciones que habían basado su poder en mantener a las conciencias en estado de dependencia espiritual reaccionaban con violencia desesperada ante cualquier amenaza a su monopolio. Pero más profundamente, las propias masas que podrían beneficiarse de la liberación espiritual a menudo preferían la seguridad de las cadenas conocidas antes que arriesgar la aventura de la libertad auténtica. El período que se extendía desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones de 1848 fue testigo de este conflicto entre liberación y reacción, desarrollándose simultáneamente en todos los niveles de la experiencia humana. En el nivel político, las ideas de autonomía individual y gobierno democrático, que derivaban directamente de los principios espinocistas, se enfrentaban con las fuerzas de la restauración monárquica y clerical. En el nivel intelectual, los métodos críticos que habían aprendido a cuestionar toda autoridad no verificable empíricamente se enfrentaban con nuevas formas de oscurantismo que presentaban la irracionalidad como virtud espiritual. Pero era en el nivel existencial donde el conflicto se volvía más intenso y personal. Generaciones enteras de europeos educados se encontraban suspendidos entre mundos. Ya no podían aceptar las certezas simples de sus ancestros, pero tampoco tenían el coraje de abrazar completamente las implicaciones radicales de su propia educación ilustrada. Vivían en una especie de limbo espiritual, libres de las supersticiones del pasado, pero incapaces de realizar las posibilidades del futuro. Esta condición de suspensión entre mundos era exactamente lo que las tablas de Enoc habían descrito como el estado intermedio entre la conciencia humana ordinaria y la conciencia angelical transformada. El patriarca había experimentado un período de desorientación radical donde sus categorías de comprensión habituales ya no funcionaban, pero las nuevas aún no se habían estabilizado. Era un tiempo de prueba donde solo la confianza fundamental en el proceso de transformación permitía perseverar hasta el renacimiento en una forma de conciencia más adecuada a la realidad. Los pensadores más audaces del siglo XIX comenzaron a reconocer que la humanidad occidental se encontraba colectivamente en esta fase intermedia de transformación. Kierkegaard describía la angustia existencial que acompañaba el reconocimiento de la libertad radical. Nietzsche proclamaba la muerte de Dios como precondición necesaria para el nacimiento del superhombre. Marx analizaba las contradicciones del capitalismo como fuerzas dialécticas que impulsaban hacia formas superiores de organización social. Cada uno de estos diagnósticos capturaba un aspecto de la crisis civilizacional que Enoch había previsto y Spinoza había analizado. La humanidad occidental había agotado las posibilidades de desarrollo dentro del marco dualístico tradicional y se veía obligada a trascender hacia formas de conciencia y organización social que apenas podía imaginar. El proceso era doloroso porque implicaba la muerte de estructuras de significado que habían proporcionado orientación durante milenios. Pero era inevitable porque la lógica interna del desarrollo cultural humano impulsaba irresistiblemente hacia mayor coherencia y comprensión. El siglo XX
traería la crisis a su punto culminante con dos guerras mundiales que demostraban la bancarrota final de las formas tradicionales de civilización occidental. Pero también traería desarrollos científicos y filosóficos que proporcionarían nuevas herramientas para la síntesis que Enoch había visionado y Spinoza había iniciado. La física cuántica revelaría que la separación entre observador y observado era una ilusión, confirmando científicamente las intuiciones místicas del patriarca antediluviano. La psicología profunda exploraría los mecanismos mediante los cuales la conciencia individual participaba en estructuras transpersonales de significado, verificando empíricamente las doctrinas espinosistas sobre la naturaleza social de la mente. Pero quizás el desarrollo más significativo sería el emerger de formas globales de comunicación que harían posible por primera vez en la historia humana la creación de una comunidad intelectual y espiritual verdaderamente universal. Las ideas que en el siglo XVII habían circulado penosamente mediante manuscritos copiados a mano, podían ahora propagarse instantáneamente a través de redes electrónicas que trascendían todas las fronteras geográficas, culturales y políticas. Esta revolución comunicacional representaba la realización tecnológica de la profecía enoquiana sobre la revelación final de lo que había sido oculto. Por primera vez era posible que las verdades más profundas de la tradición mística alcanzaran simultáneamente a todos los buscadores preparados para recibirlas, sin importar dónde se encontraran físicamente o a qué tradiciones culturales pertenecieran nominalmente. El resultado sería el emergence de lo que podría llamarse una tradición perenne actualizada. Una síntesis global de todas las corrientes místicas, filosóficas y científicas que habían contribuido a la comprensión humana de la naturaleza última de la realidad. En esta síntesis, las visiones de Enoch ocuparían su lugar legítimo como una de las fuentes más antiguas y puras de sabiduría no dualística, liberadas finalmente de las distorsiones que siglos de censura religiosa habían impuesto. Spinoza sería reconocido no como un filósofo ateo, sino como el puente conceptual más importante entre la sabiduría mística antigua y la comprensión científica moderna. Su demostración geométrica de la unidad fundamental de toda realidad sería vista como la anticipación más precisa de los descubrimientos de la física contemporánea sobre la naturaleza interconectada del cosmos. Pero más importante aún, la metodología que Spinoza había desarrollado para la transformación de la conciencia mediante la comprensión adecuada sería reconocida como una tecnología espiritual práctica, adaptable a las condiciones de la vida moderna. El amor intelectual de Dios sería comprendido no como una abstracción filosófica, sino como una disciplina contemplativa específica que cualquier mente suficientemente entrenada podía practicar con resultados verificables. Esta democratización final de la sabiduría esotérica representaría el cumplimiento de la promesa implícita en las tablas de Enoch, que la transformación angelical no era un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino el destino natural de toda conciencia que se abría completamente a la comprensión de su lugar en el cosmos. La diferencia entre santos y pecadores, entre iniciados y profanos, entre elegidos y condenados, se revelaría como una construcción artificial utilizada por instituciones represivas para mantener su control sobre las aspiraciones espirituales de la humanidad. En esta perspectiva final, la persecución que las autoridades religiosas habían dirigido contra las tablas de Enoch y contra Spinoza aparecería no como defensa de la verdad sagrada, sino como resistencia desesperada ante la democratización de la sabiduría que amenazaba su monopolio interpretativo.
Habían censurado textos y perseguido pensadores, no porque éstos amenazaran a Dios, sino porque amenazaban a las instituciones que afirmaban representar exclusivamente a Dios. La verdadera blasfemia, se volvería claro finalmente, no había sido la negación de la divinidad, sino su monopolización por parte de organizaciones humanas falibles que presentaban sus limitadas comprensiones como revelaciones absolutas. El verdadero ateísmo no había sido la filosofía de Spinoza, sino la reducción institucional de la infinitud divina a sistemas doctrinales finitos que podían ser administrados por burocracias clericales. ¿No será que el miedo, más que la fe, ha sido el motor real de la religión institucional? Esta pregunta, que había emergido implícitamente del contraste entre las visiones liberadoras de Enoch y las doctrinas represivas de las ortodoxias posteriores, encontraría finalmente su respuesta definitiva. El análisis histórico y psicológico revelaría que las instituciones religiosas habían funcionado principalmente como sistemas de control social basados en la manipulación del miedo a la muerte, al castigo divino, a la exclusión comunitaria. La fe auténtica que estos sistemas afirmaban promover era en realidad incompatible con su funcionamiento interno. La fe real requería confianza en la bondad fundamental de la realidad, apertura a la transformación continua, disposición a cuestionar todas las certezas establecidas. Pero las instituciones necesitaban miedo para mantener la obediencia, rigidez para preservar la autoridad, dogmatismo para prevenir el cuestionamiento crítico. Esta contradicción fundamental entre espiritualidad auténtica e institucionalización religiosa había sido intuida por Enoch, demostrada por Spinoza, y sería finalmente comprendida por una humanidad madura que había aprendido a distinguir entre la experiencia directa de lo sagrado y las estructuras de poder que afirmaban mediar tal experiencia. En este momento de revelación final, cuando las máscaras caerían de todas las instituciones que habían basado su autoridad en la supresión del conocimiento auténtico, la humanidad se encontraría ante una elección fundamental. Podría retroceder hacia nuevas formas de oscurantismo, más sofisticadas, pero esencialmente idénticas a las antiguas en su función represiva. O podría avanzar hacia la realización plena de las posibilidades que Enoch había vislumbrado y Spinoza había comenzado a actualizar, una civilización basada en el reconocimiento de la dignidad inherente de toda conciencia y su capacidad natural para la comprensión directa de la verdad. Esta elección no sería hecha una sola vez por la humanidad, en abstracto, sino continuamente por individuos concretos que se enfrentaban cada día con la decisión entre el coraje y la comodidad, entre la verdad y la conveniencia, entre la transformación y la estagnación. Cada mente que eligiera la aventura del conocimiento auténtico por encima de la seguridad de las certezas, inherited, contribuiría al momentum colectivo hacia una era de liberación espiritual genuina. Y tal vez tú, que has seguido esta exploración desde tu lugar único en el vast network de conciencias buscadoras, sientes ahora stirring within yourself algo del mismo impulse hacia la verdad que movió a Enoch a Accept Transformation de Mortal Angel, que impulsó a Spinoza a Risk Everything para defend la dignity de human reason, que continúa working today in every mind que refuses to accept imp o set limitations sobre su capacity para direct understanding. Si es así, te invitamos a hacer más que simplemente escuchar estas ideas como entertainment intelectual. Permítenos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este journey a través de los misterios que Roma quería mantener buried forever. Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora que marca tu reloj en este momento cuando contemplas estas revelaciones que han survivido milenia de persecution,
para reach tu conciencia individual. Y si estas words han kindled in tu spirit una spark de recognition, una resonance con truths que tal vez habías intuited pero never seen articulated tan clearly, then share este message con alguien close to you. Not como propaganda para any particular belief system, sino como invitation hacia el kind de questioning que liberates rather than imprisons, hacia el kind de seeking que empowers rather than diminishes, hacia el kind de understanding que connects us más deeply con el mystery of existence rather than pretending to solve it definitively. Porque la truth que cannot be buried forever no belongs to any institution, tradition, or individual mind. Pertenece a consciousness itself en su eternal quest para know itself más completely. Y en sharing esta quest, nos convertimos en participants voluntarios en el mismo proceso de cosmic self-discovery que Enoch witnessed en sus celestial visions y que Spinoza demonstrated geometrically en sus mappings del soul. Las tablas de Enoch, censured pero never truly destroyed, live on wherever minds dare to contemplate their own divine nature sin permission from external authorities. Spinoza's geometric proofs, persecuted pero never refuted, continue their work deliberation, and every consciousness que discovers que reason y love son not opposites, sino aspects of single reality contemplating itself. Y perhaps, in some dimension beyond time y space, donde insights achieved by individual minds become patrimony del universal consciousness, tanto Enoch como Spinoza continue watching y blessing each new generation de seekers, quien discover para themselves que la truth cannot be buried forever, que consciousness cannot be permanently imprisoned, y que love of understanding is ultimately stronger than all fears que institutions puede inspire para maintain control over spirits hungry para genuine encounter con el mystery of existence. En el end, lo que remains cuando todas las institutional masks have fallen, cuando todas las borrowed certainties have been exhausted, cuando todas las external authorities have been questioned to their foundations, is simply this: to own irreducible awareness contemplating itself in el mirror del cosmos, recognizing finally que había never been any real separation between seeker y sought, between consciousness y reality, between two individual mind y la infinite intelligence que expresses itself through todas las things. Esta recognition no es end of seeking, sino its transformation into something infinitely más rich y fulfilling. La conscious participation en el eternal dance of divine self-discovery que includes but transcends every particular form through which it manifests. Y en esta recognition, la ancient promise de las tablas de Enoch finds its ultimate fulfillment. Not in escape from humanity, sino en realization de su highest possibility. Not in transcendence de nature, sino en conscious embrace de its deepest law. Not in salvation from existence, sino en celebration de its infinite creativity y love.